pantalla para revisar un poquito en donde nos quedamos la sesión pasada. Ok, ya está grabando. Les comparto la pantalla y el día de ayer, si no mal recuerdo, nos quedamos por aquí en el ciclo de la urea, mencionando que el ciclo de la urea, otra vez recuerden que ya estamos en la parte final, que a lo mejor parece que esto está súper denso, pero ya conforme yo creo que ustedes llevan sus anotaciones y van viendo el avance, en realidad no es tanto. ¿Sale? Entonces, esta última parte que estuvimos revisando el día de ayer nos mencionaba o nos identificaba que en el caso del ciclo de la urea iba a tener una relación muy cercana con el ciclo de Krebs, porque algunos de los intermediarios que van a surgir, que van a ser necesarios dentro del ciclo de la urea para que pueda llevarse a cabo, van a entrar directamente en el ciclo del ácido cítrico. Entonces, ayer les mencionaba, es ahora sí que pues ahora sí que una comunicación, ¿no? Que existe entre estos diversos ciclos, que a un cierto nivel, en el caso del ciclo de la urea que tenemos aquí, el arginosuccinato va a permitir la generación posterior de fumarato y ese fumarato se va a desviar al ciclo del ácido cítrico. Ahora les mencionaba también, aquí es una parte bastante importante, bastante interesante, porque en el caso de la generación de oxalacetato y posteriormente de aspartato, en este punto clave va a entrar glutamato y va a regenerar alfa-cetoglutarato. Y recuerden, el alfa-cetoglutarato es, pues ahora sí que la molécula necesaria, la molécula inicial que vamos a requerir para poder generar los procesos de transaminación y empezar a quitar o a remover los grupos amino de los aminoácidos. Entonces, son pues partes súper necesarias de todo este gran proceso del metabolismo del nitrógeno. Entonces, en este caso, aquí algo que es bien interesante destacar es que, por ejemplo, nos mencionan la actividad del ciclo de la urea está regulada. Aquí nos vamos a regresar un poquito a retomar puntos de regulación que se revisaron desde la asignatura anterior, en donde nosotros sabemos que en todas las rutas prácticamente hay puntos de control. Quiere decir que hay enzimas que vamos a poder estar activando o inactivando de acuerdo a diferentes puntos. Si se acuerdan por ahí, pues la activación o inactivación iba a estar dada, por ejemplo, porque existiera una cierta cantidad de producto, porque existiera una cierta cantidad de un efector o activador, o que incluso alguno de los mismos intermediarios venga a inhibir la actividad enzimática en reacciones posteriores de la ruta. Si se acuerdan por ahí, es lo que conocemos como enzimas alostéricas. Y cada tipo de enzimas alostéricas pues tiene una regulación específica. Entonces, si no lo recuerdan muy bien, les sugiero por ahí que retomen esa parte, que de hecho por aquí hay un video que es para quienes tomaron conmigo, les recuerdo, pueden retomarlo, un video que está aquí disponible en YouTube, que es justo sobre enzimas alostéricas. Ahí.
enzimas reguladas y no reguladas. Entonces, chequen este está muy, muy sencillo. Bueno, cualquiera de los dos lo pueden revisar, este está muy sencillo. Este está un poquito más explicado, cualquiera de los dos sobre regulación enzimática, para que puedan pues retomar un poquito esa parte. Entonces, fíjense bien en este que está aquí, nada más le quito el sonido y el anuncio, nada más para que no se les quede por ahí la incógnita de lo que estamos hablando. Disculpen tanto anuncio. Entonces, si se fijan, por aquí hablábamos de enzimas alostéricas, que iba a ser la necesidad que tienen las enzimas de tener por ahí alguna forma activa o forma inactiva. Voy a hacer esto más grande para que lo puedan retomar un poquito. Entonces, siempre para este tipo de actividad vamos a necesitar un inhibidor o un activador. Aquí no se ve muy bien abajo, pero aquí dice activador alostérico. Entonces, estos activadores se unen a las enzimas y permiten que cambie de forma inactiva, o más bien de forma activa a inactiva, o de forma inactiva a forma activa, es decir, que se permita o no la realización de la actividad enzimática. Entonces, retomen este video, está bastante interesante, pues nos da en pocas palabras qué es el tipo de, los diversos tipos de activación, lo que es activación por sustrato, activación recíproca, en donde participan dos vías, retroalimentación positiva o activación mediada por precursores. Entonces, traten de retomar en caso de que por ahí tengan perdidos los conceptos todavía. Yo esperaría que no, pero en caso de que así sea, retomen el contenido. Entonces, nuevamente me regreso aquí porque en el caso del ciclo de la urea, los pasos iniciales que revisamos previamente, que son aquí en el paso de generar la unión del ion amonio con el ácido carbono para generar carbamoil fosfato, aquí vamos a tener algunas partes en donde se va a llevar a cabo la actividad de control, vamos a tener algunos puntos de regulación. Entonces, fíjense bien, para observar estos puntos clave de regulación alostérica, vamos a tener el primer punto de regulación, va a ser la enzima N-acetil glutamato sintasa. Fíjense bien, ¿qué cosa va a estar activando a esta enzima? La arginina, es decir, observen, la arginina es necesaria aquí en el ciclo de la urea. Entonces, si hay arginina, perdón, aquí, si hay arginina, se va a inducir la actividad enzimática de la N-acetilglutamato sintasa. ¿Qué va a permitir esta enzima? Unir un grupo acetil-CoA, acetilcoenzima A, con glutamato, que es lo primero que nosotros, recuerden, generamos. Se le quitó el amina a los aminoácidos y se unió al alfa-cetoglutarato para generar glutamato. Recuerden, ¿cuál es la ventaja de tener todos los grupos amina en uno solo? Pues evitarnos tener justamente una gran diversidad de aminoácidos y permitir que este glutamato pueda moverse, pueda transferirse y posteriormente entre en una ruta a partir de un solo aminoácido, es decir, ya no tengo alanina, glicina, serina, sino solamente tengo un solo aminoácido y la ventaja que tiene justamente es que si le quito el grupo amina, regenero toda la cadena carbonada para volver a tener alfa-cetoglutarato y seguirlo reutilizando. Entonces es una ventaja. Ok, entonces fíjense bien, ¿qué ocurre aquí? Se acetila el glutamato, se pierde la coenzima A, observen, aquí se libera la coenzima A, y entonces voy a tener N-acetilglutamato. Como bien nos dice el nombre, se está generando N-acetilglutamato. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? Voy a tener este N-acetilglutamato y este va a inducir a la carbamoil fosfato sintetasa. Entonces vean,
La carbamoil fosfato sintetasa es esta que dijimos está aquí en el primer paso a nivel de mitocondrias de hígado para unir el grupo amina al carbamoil fosfato. Entonces, observen, aquí tengo mi N-acetilglutamato, se induce la actividad de la carbamoil fosfato sintetasa y entonces ahora sí paso de tener ácido carbónico y el ion amonio a tener carbamoil fosfato. Entonces, ¿cuáles son los puntos de regulación? Estos dos, N-acetilglutamato sintasa y carbamoil fosfato sintetasa 1. Entonces, aquí tengo mis dos puntos de regulación, ambos son estimulados, uno por arginina y el otro por N-glutamato. ¿Sale? Entonces, esos son los dos puntos. Ahora, si nos pasamos a identificar cuál es la ecuación general, es decir, el balance, lo que ya hemos visto desde ciclos o metabolismos anteriores, tiene que existir un balance general, es decir, una ecuación química que me identifique cuánto en realidad estoy ganando o perdiendo durante una ruta metabólica, durante una secuencia de reacciones. Entonces, en el caso del ciclo de la urea, aquí tenemos esta ecuación, que de hecho aquí en el título me faltó. El ciclo de la urea es extremadamente caro. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos nuestros iones amonio, ácido carbónico, 3 moléculas de ATP y agua. ¿Qué vamos a producir? Urea. Vamos a regenerar o vamos a obtener finalmente 2 moléculas de ADP. Se van a liberar 4 fosfatos inorgánicos. Voy a regenerar AMP y voy a liberar 5 protones. Entonces, de todos los pasos que acabamos de revisar, este va a ser el producto final. Urea, moléculas de baja energía, ADP, fosfato inorgánico y AMP, y 5 protones. Entonces, ¿por qué mencionamos que el ciclo de la urea es caro? Porque si se dan cuenta, el aporte energético, aquí tenemos 3 ATP, va a requerir que se rompan muchas moléculas para poder regenerar moléculas de baja energía como ADP y AMP, liberar el fosfato inorgánico y además generar por ahí un cierto poder reductor, porque ¿a dónde se van a ir los protones? Recuerden siempre que tenemos este tipo de procesos, se liberan esos protones y se tienen que ir a algún aceptor que generalmente es NAD o FAD. Entonces, liberar esto pues va a generar por ahí algún otro tipo de aporte en otras rutas metabólicas, pero le está costando al organismo una gran cantidad de energía. Entonces, esta sería nuestra ecuación general. A partir de 2 iones amonio y una molécula de ácido carbónico, vamos a regenerar urea con alto aporte energético. Ok, entonces fíjense bien, hasta aquí llegamos ya con el ciclo de la urea como tal. Ya revisamos, recuerden, el ciclo de la urea es esto que está aquí, para que no se les vaya a confundir. 5 reacciones químicas, de las cuales 3 están fuera de la mitocondria, 3 se realizan en el citosol, y estas dos, la primera, la unión de ion amonio y ácido carbónico, ocurren en el interior de la mitocondria, y el paso de ornitrina a citrulina también ocurren en la mitocondria. Entonces, esta, aunque no se encuentra, observen, aquí está el ciclo, esta inicial, aunque no se encuentra aquí parte de este círculo, parte del ciclo como tal, es necesaria. Si no ocurre esta reacción inicial, no vamos a poder entrar en forma de citrulina, no vamos a poder llevar ese grupo nitrogenado al ciclo como tal. Entonces, ténganlo en cuenta. Ciclo de la urea incluye estos pasos de aquí, pero esta reacción inicial es necesaria. Y todas estas previas que ya repasamos, ya las estuvimos revisando sesiones anteriores, que son el inicio, ahora sí que los primeros pasos para poder
quitarle el grupo amino a los aminoácidos de la dieta diaria, ¿sale? Entonces, que no se les vaya a confundir. Ok, entonces hasta aquí llegamos identificando cómo ocurre ese proceso de transaminación, cómo se elimina el nitrógeno, se une al alfa-cetoglutarato, se genera glutamato, se transporta al hígado, en el hígado ocurre todo este proceso del ciclo de la urea, se genera este producto de desecho. Pero vamos a ver que para los aminoácidos existen, de acuerdo a la forma del aminoácido, etcétera, existen algunos puntos de entrada en los cuales a partir del aminoácido vamos a poder tener un producto o un intermediario que ingrese, en este caso, por ejemplo, al ciclo del ácido cítrico. Porque recuerden que las rutas metabólicas que venimos viendo desde el semestre anterior, todas tienen la misma finalidad, obtención de energía. Y los pasos principales para obtención de energía, si venimos de carbohidratos, son los pasos de la glucólisis para pasar desde glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, de acetilcoenzima A entrar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que es este que está aquí en el centro, y de aquí lo que se libere en forma de electrones principalmente, se vaya a cadena transportadora de electrones y genere más energía todavía. Entonces, el chiste es obtener la mayor cantidad de energía para la célula. Ese es el punto clave. Entonces, fíjense bien, en el caso de los aminoácidos, que de hecho ya estuvimos repasando desde las primeras sesiones, una de las, pues ahora sí que de los últimos caminos que va a tomar la célula para poder obtener energía es degradar aminoácidos, que ya vimos que sí va a ocurrir cuando existe una inanición prolongada, cuando, bueno, lógicamente por inanición prolongada me refiero a que no existe una ingesta de azúcares, carbohidratos o en su caso lípidos, que son el segundo camino. Recuerden, así están como ranqueados. Primero se toman todos los carbohidratos que se puede, si se acabaron, nos vamos a sacar moléculas carbonadas de reserva, que serían los lípidos, y si ya no puedo, aunque esté sacando de lípidos, no me doy abasto, entonces voy a tomar como último camino los aminoácidos. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, en este caso, para la degradación de aminoácidos, en caso de que sea necesario que ingrese al ciclo de Krebs, observen, aquí vamos a tener entradas por diferentes formas. Vean, podemos ingresar a partir de moléculas de acetilcoenzima A, que es la forma más, pues ahora sí que la que venimos viendo desde el semestre pasado. Y en esta forma, acetil-CoA, recuerden, para entrar al ciclo de Krebs tiene que unirse al oxalacetato para formar citrato. Es el primer punto que se revisa del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Entonces, varios aminoácidos, muchos aminoácidos, van a poder ingresar al ciclo del ácido cítrico transformándose en acetil-CoA. Fíjense bien. Algunos pueden entrar a partir de una vía de piruvato, es decir, si nosotros nos vamos a revisar las estructuras químicas, estos aminoácidos tienen estructuras hasta cierto punto relativamente sencillas. La alanina, por ejemplo, que es la que venimos viendo ahorita en estas últimas sesiones, la alanina tiene una estructura súper sencilla que con solo quitarle el grupo amina se transforma en piruvato. Entonces, estos de aquí realmente son fáciles de transformar a piruvato. Y una vez transformado a piruvato, ahí sí, si recordarán por acción del complejo piruvato descarboxilasa, generamos acetil-CoA. El acetil-CoA se va directamente a formar citrato y pues ya a la secuencia de pasos del ciclo de Krebs. Ahora, todos estos que están aquí, alanina, cisteína, glicina, serina y triptófano, pueden entrar por esta vía. Pero nosotros también podemos generar acetil-CoA omitiendo este paso si generamos isoleucina, leucina y triptófano, generando acetil-CoA directamente. No van a pasar por piruvato, se van a ir directito a generar acetil-CoA. Ahora, si observamos estos de acá,
leucina, lisina, fenilalanina, vuelve a aparecer triptófano y tirosina. Estos pueden tomar el camino de los de las moléculas cetónicas, si se acuerdan, que dijimos son, en este caso, acetoacetil-CoA, una de las principales, que por ahí revisamos también, son importantes porque sirven para rápidamente obtener energía. Cuando existe una baja, cuando la célula necesita grandes cantidades de energía, se forman grupos cetónicos o cuerpos cetónicos. Entonces, el acetoacetil-CoA forma parte de esos principales, es decir, es de los puntos clave, de las formas más fáciles para poder generar rápidamente acetil-CoA y que se vaya a ciclo de Krebs generando energía. Entonces, aquí tenemos pasos rápidos para poder ingresarlos al ciclo de Krebs. Si observamos asparagina y aspartato, podemos transformarlos directamente a oxalacetato por el simple hecho de quitarle los grupos amina. Si le quito a las asparagina o al aspartato el grupo amina, rápido se convierten en oxalacetato y una vez en esta forma ingresan al ciclo de Krebs. Ahora, en reacciones posteriores del ciclo, si se acuerdan de la secuencia, pues aquí tenemos marcado, de hecho aquí nos faltarían algunos puntos, pero por ahí podemos repasarlos en caso de que todavía los tengan por ahí perdidos o en duda de cuáles eran. Tenemos por ahí el paso de citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato malato y otra vez oxalacetato. Entonces vean, para regenerar alfa-cetoglutarato, el principal es el glutamato. De hecho, si se fijan, aquí está incluso hasta de otro color. ¿Por qué? Porque justamente solo retirando el grupo amina genero alfa-cetoglutarato. Y este puede ser que siga aquí dando vueltas y vueltas en el ciclo de Krebs, o puede ser que se salga y que sea necesario para seguir quitándole los grupos amina a los aminoácidos en cualquier tejido del organismo. Entonces, recuerden, este es el primero necesario para las reacciones de transaminación. Entonces, generarlo es relativamente fácil porque si todos los aminoácidos finalmente a partir de las primeras reacciones se transforman en glutamato, fácil entran aquí regenerando el alfa-cetoglutarato. Entonces, de hecho, aquí tenemos los principales, los que son más fácilmente transformables en glutamato, que son arginina, glutamina, que también ya revisamos es bien importante, histidina y prolina. Ahora, después, ya que tengo el alfa-cetoglutarato, sigue el ciclo, isoleucina, metionina, treonina y valina pueden entrar directamente transformándose en succinil-CoA. Y fenilalanina y tirosina pueden entrar transformándose en fumarato. Entonces recuerden, fumarato también lo podemos obtener a partir de la transformación de asparagina en oxalacetato. Es la parte que acabamos de revisar aquí, de oxalacetato a aspartato. Aquí tenemos glutamato y aquí de arginosuccinato se libera fumarato y entonces se va al ciclo de Krebs. Entonces, si se fijan, si se dan cuenta, aquí tenemos una gran cantidad, bueno, aquí están los aminoácidos y en resumen, todos los aminoácidos pueden ingresar prácticamente al ciclo de Krebs por diferentes vías. Entonces vamos a revisar algunos más a fondo. Entonces fíjense bien, tenemos hasta aquí 10 aminoácidos, nos dice 10 aminoácidos se van a poder degradar a acetil-CoA, que de hecho ya mencionamos en esta parte de aquí. Leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina, isoleucina, leucina, aquí triptófano se repite, alanina, cisteína, glicina y serina. Entonces, estos 10 que están aquí pueden transformarse en acetil-CoA y algunos entran directamente vía piruvato. Entonces,
Fíjense bien, estos que están aquí, que son los que van vía piruvato, tenemos aquí el primero que nos dice, hay dos, por ejemplo, para la glicina, dos destinos metabólicos. El primero es una conversión en serina y el segundo es la generación de moléculas de desecho, dióxido de carbono y iones amonio. Entonces, fíjense bien, en el caso de la conversión en serina, se va a requerir la enzima serina hidroximetiltransferasa. Vamos a requerir que ingrese agua, vamos a requerir metileno y folato y vamos a necesitar una transformación, es decir, vamos a adicionar un carbono y un grupo OH. Observen bien, aquí teníamos nuestra estructura característica de la glicina. Recuerden, es el aminoácido más sencillo que hay. Tiene su carbono central quiral, su grupo carboxilo, su grupo amina y dos hidrógenos, uno que normalmente se encuentra en todas las estructuras de aminoácidos y el otro que va a ser la parte radical. Entonces, como solo es un hidrógeno, por eso se le considera el aminoácido más sencillo. Ahora, observen, ¿qué cambio hay? Se conserva el grupo amina, el grupo carboxilo, un hidrógeno, se conserva el carbono quiral y cambiamos. En vez de tener aquí solamente un hidrógeno, ya tenemos un CH2 y un OH característico del aminoácido serina. Si nos vamos por este otro camino, aquí vamos a necesitar igual un folato, vamos a necesitar metileno y además necesitamos poder reductor, vamos a necesitar NAD oxidado para generar NAD reducido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a generar moléculas de CO2 y se va a liberar el grupo amina en forma de ion amonio. Entonces, son los dos caminos que se pueden obtener a partir de la glicina. Ahora, si observamos algunos otros aminoácidos que tenemos por aquí, vamos a tener distintos destinos metabólicos para algunos de ellos. Entonces, ¿por qué son distintos destinos metabólicos? Otra vez, pues porque va a depender de qué necesita la célula. Puede ser que, por ejemplo, aquí nos estamos enfocando en el metabolismo de organismos vertebrados, pero recuerden, muchos de estos procesos se conservan en todas las células, por ejemplo, eucariotas, que van a incluir hongos, que van a incluir plantas, que van a incluir algas, y dependiendo de lo que sea la necesidad metabólica que tenga cada célula o cada tejido, va a ser el destino que tengan estos aminoácidos. De hecho, ahorita vamos a revisar que incluso en el caso de algunos de ellos son precursores, es decir, son las moléculas iniciales para construir moléculas más complejas o con actividad más específica en algunos organismos. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos el resumen, dice resumen de los destinos metabólicos de triptofano, lisina, fenilalanina, tirosina, leucina e isoleucina. Entonces, observen, en el caso del triptófano, aquí lo tenemos, es esta estructura que está aquí. Aquí está carbono central, grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y la parte radical que sería esta zona de aquí. Observen, en el caso del triptófano, tiene dos anillos. El triptófano, a partir de unas ciertas secuencias, aquí nos dice, secuencias en este caso de 9 pasos, se puede ir transformando para generar en este caso alfa-cetodipato. Entonces, fíjense bien, ¿qué va a pasar en este caso? Observen las estructuras. Dentro de esta recta que nos están marcando aquí de reacciones, uno de los desechos, por así llamarle, o de los productos que van a liberarse, va a ser la alanina. ¿Por qué? Porque si yo al triptófano aquí, en este sitio, le rompo el enlace, es decir, libero la parte cíclica, me voy a quedar únicamente con una estructura de un aminoácido bastante más sencillo, que va a ser la alanina.
Y la alanina, ya dijimos, es un aminoácido que forma parte del ciclo glucosa-alanina y fácilmente, si a la alanina le quito el grupo amina por un proceso de transaminación, genero piruvato. ¿A dónde se va? Recuerden, este grupo amina generalmente a generar, junto con el alfa-cetoglutato, a generar glutamato. Entonces, aquí tengo una secuencia de pasos rápidos, que en realidad fueron 2 pasos, por así llamarle. Se rompe el triptofano, generó alanina. Se rompe el enlace del nitrógeno, generó piruvato y se libera el grupo nitrogenado, generando yo posteriormente acetilcoenzima A. Entonces, si sigo la secuencia de pasos de lo que acabo de desprender, estos carbonos, que de hecho aquí nos los marcan con otro color para que nos demos una idea de qué está ocurriendo con ellos, a partir de una secuencia de 9 pasos, podemos identificar que estos carbonos van a introducirse en esta molécula, es decir, van a ir cambiando de manera que se forma alfa-cetoadipato. Entonces, esta molécula puede irse por este camino. Observen, se va a requerir una coenzima A, se va a requerir nado oxidado y entonces vamos a generar glutaril coenzima A. Si seguimos la secuencia, otras 4 reacciones químicas y a partir del desprendimiento de moléculas de desecho, de dióxido de carbono, generamos acetoacetilcoenzima A, que ya dijimos es uno de los principales cuerpos cetónicos. Teniendo acetoacetil-CoA, entonces ahora sí, genero acetil-CoA y se va directo al ciclo de Krebs. Ahora, por este otro camino, en el caso de la isoleucina, puedo generar acetoacetil-CoA por una secuencia de 6 pasos y como producto de desecho de estos 6 pasos se genera propionil-CoA, que si recuerdan también es otro de los principales grupos cetónicos. Entonces, estos, en el caso del propionil-CoA, puede seguir otra ruta más, 3 pasos más, y llegamos a succinil-CoA. Si recuerdan, succinil-CoA fácilmente se transforma en succinato si le quitamos la coenzima A y nuevamente ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, hasta aquí llevamos una parte. Ahora observen, puedo llegar por la misma ruta que acabamos de revisar arriba a partir de la lisina. Estos 4 carbonos de la lisina son modificados, se genera el alfa-cetoadipato y se sigue la misma ruta hasta el acetil-CoA. Si vengo por este camino de acá, vamos a tomar esta primera, que es la leucina. Aquí tengo leucina. Sufren transformaciones los carbonos finales de la zona radical. Se libera dióxido de carbono, ingresa dióxido de carbono en una secuencia y yo genero moléculas de acetilcoenzima A. Si partimos de fenilalanina, la fenilalanina se va a transformar en tirosina. Observen, se adiciona primero un grupo OH, fenilalanina se transforma en tirosina, tirosina por una secuencia de 5 pasos va a generar acetoacetato, otra vez, recuerden nuestros cuerpos cetónicos, se genera acetoacetato, se libera fumarato, ingresa una coenzima A y tenemos acetoacetil coenzima A para finalmente tener solamente acetil-CoA. Entonces, a partir de muchos de estos aminoácidos y de caminos distintos, vamos a poder llegar finalmente a moléculas clave. Recuerden por qué es importante o por qué estamos mencionando tanto acetilcoenzima A, porque recuerden, no podemos seguir el ciclo de Krebs si no estamos generando esta molécula. Es necesaria la acetil-CoA y es necesario que provenga, si no de carbohidratos que estemos ingiriendo en la dieta diaria, que provenga de los lípidos que están almacenados y en último caso,
que provenga de este tipo de ciclos, en donde a partir de los aminoácidos logremos generar acetil-CoA. Ahora, fíjense bien y observen aquí, el acetil-CoA no tiene nitrógeno. Entonces, ¿por qué lo estamos mencionando dentro del ciclo del nitrógeno? Ah, pues porque ahora sí que es como la parte, como lo que sería no tanto el daño colateral, sino podríamos llamarle como la ganancia colateral de la fabulosidad que tiene el ciclo del nitrógeno. El grupo nitrogenado, el grupo amina de los aminoácidos es lo que nos va a interesar en la parte que estamos revisando. Pero ¿por qué es importante ver esto? Pues porque lo que nos interesa a nivel celular no solamente es desechar el nitrógeno como compuesto que puede llegar a ser hasta cierto punto tóxico, sino también qué va a pasar con las moléculas que traen ese nitrógeno, porque recordemos que a fin de cuentas puede ser que, recuerden, estamos hablando del caso de vertebrados, puede ser que existan organismos que por alguna razón están teniendo dietas altas en contenido proteico y ese contenido proteico pues lógicamente trae una gran cantidad de aminoácidos. Entonces pensemos, por ejemplo, en quienes les gusta llevar pues dietas de este tipo, que son normalmente personas que quieren aumentar la musculatura o que quieren estar dedicados, por ejemplo, a fisicoculturismo, etcétera. Y entonces aquí sus dietas altas en contenido proteico, sus dietas altas en nitrógeno, van a llevar a que ese nitrógeno que dijimos no se puede almacenar en el organismo tenga que desecharse. Entonces, se va a requerir que todos estos grupos amino que se están ingiriendo pasen por todos los procesos que ya revisamos. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la molécula? Porque los aminoácidos pues no son solo grupo amino, traen una gran cantidad de compuestos carbonados. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ah, pues entonces se van a todos estos distintos caminos para generar finalmente acetil-CoA y que le den energía a la célula, lo cual hasta cierto punto, si nosotros pensamos en alguien que se dedique mucho a hacer ejercicio, que va al gimnasio, que corre, que nada, o lo que a ustedes se les ocurra como algún tipo de rutina de ejercicio constante, necesitan altas cantidades de energía. Y recuerden, si dijimos, la célula va a tomar la energía principalmente de carbohidratos, pero resulta que estas personas no están consumiendo carbohidratos para nada, solamente están consumiendo carne magra, están consumiendo incluso malteadas proteicas, están consumiendo solamente carne de pollo o cualquier cosa que se les ocurra que sea meramente proteína. Entonces, ¿de dónde van a sacar la energía? O sea, sí van a sacar para generar la estructura, están teniendo aminoácidos, pero ¿de dónde van a sacar la energía? Pues justo de estos caminos. El grupo amino que está en exceso, porque están teniendo una dieta alta en proteínas, el grupo amino que está en exceso se va a desechar por todos los caminos previos que ya vimos, por los procesos de transaminación, de transporte al hígado, del ciclo de la urea, pero entonces todo lo que nosotros estemos generando que no es grupo amino, que no es nitrógeno, toda la parte carbonada de las estructuras de la dieta se tienen que transformar a formas adecuadas que puedan entrar a la célula para generar energía, que puedan entrar al ciclo de Krebs y posteriormente a la cadena de transporte de electrones, porque definitivamente la célula va a tener muy poco aporte partiendo de carbohidratos o partiendo de lípidos, sobre todo si las dietas son constantes y las dietas son por un tiempo prolongado. Es decir, ya tengo un buen rato consumiendo únicamente dietas proteicas y ya no tengo ingesta de carbohidratos. Entonces, como ya no tengo ingesta de carbohidratos y sobre todo ya no están en exceso, tampoco los voy a almacenar en forma de lípidos. Y la célula necesita que en el caso de dietas que van a ser ahora sí que tan específicas y tan, pues ahora sí que exactas en cuanto a un solo grupo alimenticio, exista este recambio o esta comunicación
molecular que permita que, aunque las moléculas provengan de fuentes distintas, es decir, ahora solo provienen de aminoácidos, o ahora solo provienen de lípidos, o ahora solo provienen de carbohidratos, existan, determinan esa unión, esa conjunción, que las moléculas, aunque provengan de distintos destinos, puedan transformarse en intermediarios iguales y puedan entrar en una misma ruta metabólica. ¿Sale? Entonces, esa es ahora sí que como que la importancia, la generalidad del por qué tenemos, pues ahora sí que una mezcolanza o algo tan que de pronto se pareciera ver tan revuelto, pero que llega a desencadenar en mismos intermediarios de rutas vitales para la célula. Bueno, una vez dicho eso, pues vamos a pasarnos a esta parte que va a ser lo último del día de hoy, en donde justo lo que yo les mencionaba, algunos de los compuestos tipo aminoácido, como es aquí el triptófano, van a llegar a tener distintos destinos finales. ¿De qué va a variar o de qué va a depender que tengamos uno o el otro? Pues justo de lo que les mencionaba, en qué tipo de organismo estamos hablando y qué tipo de tejidos tiene ese organismo. Entonces, fíjense bien, el aminoácido triptófano que nosotros tenemos por consumo a partir de nuestra dieta alimenticia, en el ser humano va a ser precursor del NAD y del NAD-fosfato. Recuerden, por ahí alguna vez en el semestre pasado, revisamos las estructuras del NAD, del FAD y del ATP, incluso de la coenzima A, que es una supermolécula grandotota. Entonces, ahí lo que les voy a pedir es que en caso de que no recuerden cómo son estas estructuras, puedan revisarlas de nuevo para que ubiquen las diferencias. NAD, FAD y ATP. Entonces, fíjense bien, el triptófano, en este caso, va a contribuir con uno de los anillos y el grupo nitrogenado del otro anillo para formar al NAD o al NAD-fosfato. En el caso de las plantas, por rutas metabólicas específicas de las plantas, vamos a poder transformar el triptófano en un factor de crecimiento vegetal que se conoce como indol acetato y posteriormente como ácido indol acético. ¿Qué diferencia tienen? O vean cuál es la diferencia entre la función de uno y otro. El NAD que estamos mencionando a nivel celular, pues es necesario como poder reductor y súper indispensable desde la glucólisis hasta la cadena de transporte de electrones. Es una parte clave. El indol acetato que estamos mencionando aquí, o ácido indolor de crecimiento o regulador de crecimiento vegetal, de hecho también se le ha llegado a nombrar como fitohormona. ¿Qué significa fitohormona? Pues el nombre nos lo dice, fito, pues de plantas, y hormona, que tiene una función similar a las hormonas humanas. Es decir, si nosotros observamos aquí el tercer punto final del triptófano, por ejemplo, tenemos a la serotonina, que funciona como un neurotransmisor y que de hecho, si ustedes leyeron con un poco de detalle la lectura que se quedó para el fin de semana, la lectura que estaba en línea, ahí nos hablaba de neurotransmisores, uno de ellos que era pues el neurotransmisor GABA, el punto clave de lo que revisaron, pero también nos hablaron de dopamina y de serotonina. Una pequeña cosa, me parece que solo los mencionan, pero nos los dejan ahí como punto clave en la función neuronal. Entonces, ¿qué son estos neurotransmisores? Tienen una función regulando procesos que normalmente son procesos en un sitio distinto en donde se producen estas moléculas, que es también una parte de la definición de hormona, que se produzca, por ejemplo, en una glándula
pero que el efecto final de la hormona producida ocurra en un sitio relativamente lejano. Entonces, por ejemplo, la serotonina, pues sabemos tiene por ahí algunas funciones sobre los estados de ánimo a nivel cerebral, sobre algunas otras funciones reguladoras de, no sé, por ejemplo, el ciclo día-noche, etcétera, e incluso la serotonina llega a ser precursor de otro neurotransmisor o de otra hormona que es la melatonina. Y por ahí espero que no sea su caso, pero muchas personas en México que tienen, bueno, en México y en el mundo, que tienen problemas para dormir, para regular el sueño, llegan a recetarles melatonina. Es un medicamento de uso controlado. ¿Por qué? Pues porque llega a generar no dependencia adictiva, pero sí dependencia en cuanto a que si lo comenzamos a consumir en vez de producirlo o de estimular que se produzca, vamos a generar que pues nuestro organismo comience a producir menos porque nosotros se lo estamos dando. Entonces, en esa baja de producción de serotonina o melatonina, en vez de que eventualmente nosotros logremos regular, por ejemplo, esos ritmos de sueño, pues los desregulamos más y las personas ya entonces ahora sí en vez de recetarles ahora un neurotransmisor o una hormona reguladora de estos procesos, comienzan a medicarse con, ahora sí que, pues productos farmacéuticos, fármacos de bastante mayor impacto sobre el sistema. Entonces, es bastante interesante. De hecho, si ustedes se quieren meter por ahí a investigar, es bastante interesante toda esta parte de regulación hormonal. Pero bueno, el punto clave es lo que les mencionaba, hacer un comparativo que a fin de cuentas, partiendo de un mismo aminoácido, que por ejemplo en el caso de los animales provenga de la dieta diaria, podemos construir moléculas que van a regular procesos mucho muy necesarios y específicos como la serotonina, la función neuronal, la regulación de ciclos día-noche, etcétera. Si los comparamos con moléculas vegetales que podríamos pensar que son muy diferentes a nosotros, que tienen metabolismos distintos, rutas distintas, son similares las moléculas y aunque la función, por ejemplo, aquí estimulando el crecimiento de raíces o de hojas, etcétera, controlando cómo funciona las zonas apicales de la planta, las partes más distales o las puntas, por así llamarle, de las plantas, tienen función similar, es decir, a fin de cuentas regulan o se conocen como factores reguladores, al igual que en organismos vertebrados haría la serotonina, por ejemplo. Y sin embargo, en ambas, tanto en plantas como en animales, tenemos la función del NAD y del NAD fosfato. Entonces, es bien interesante y me queda pues nada más mencionárselos, ¿no? Que tengan la idea, que se les quede bien grabado, que aunque estemos viendo o muy específico en vertebrados o en algún otro tipo de organismo, las moléculas finalmente vienen evolucionando junto con los organismos desde el origen de la vida. Entonces, a fin de cuentas, lo que somos y cómo funcionamos y cómo divergimos a lo largo de la historia evolutiva se refleja en esto, en las semejanzas, perdón, y diferencias de las moléculas y en las semejanzas en cuanto a funcionalidad, aunque los organismos evolutivamente ya no tengan un parecido morfológico, sí lo siguen teniendo a nivel de moléculas. No en todas, claro está, pero sí en muchas de ellas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dejamos hoy nuestra sesión, chicos. ¿Alguna duda o preguntas de todo esto que revisamos? ¿Nada? Maestra, Sí. le mandé un mensaje para que me lo podría checar. Ah, ok. Ahorita lo reviso. Gracias. ¿Algo más, chicos? Nada. Okidoki. Entonces, hasta aquí dejamos nuestra sesión y pues nos vemos la próxima. Que tengan una bonita tarde, chicos. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Dale, bye bye.